El tema del capítulo 7, que es al que entramos el día de hoy, es el orden del sacerdocio de Cristo. Y el título de la predicación es el orden de Melquisedec, que se desprende de los versículos del 1 al 3 del capítulo 7. En primer lugar, veremos un poco de historia de este Melquisedec. En segundo lugar, veremos cómo Melquisedec está relacionado con Abraham. Y en tercer lugar, veremos cómo Melquisedec, dice su palabra, es semejante al Hijo de Dios. Pero hermanos, no olvidándonos de que el sacerdocio de Melquisedec prefigura a Cristo. No olvidándonos de que el tema principal es Cristo, quien es el perfecto sacerdote, nuestro sacerdote eterno, el Rey, ¿verdad? Y considero importante que antes de entrar a nuestro tema, sepamos un poco acerca de qué es un tipo y qué es un antitipo en las Sagradas Escrituras. Cuando leemos el Antiguo Testamento, encontraremos lo que se conoce como tipos. Y los tipos son prácticas o ceremonias o personas del Antiguo Testamento, incluso hasta mobiliario y edificaciones, que tienen una contraparte en el Nuevo Testamento. Y la contraparte que tienen en el Nuevo Testamento es el antitipo. Los tipos describen o prefiguran al antitipo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. En otras palabras, el tipo es una especie de figura que es una sombra que describe o prefigura aquello que es real y que encontramos en el Nuevo Testamento. Para entenderlo mejor, veamos lo que dice Pablo a los Romanos en el capítulo 5, versículo 14. Si me ayudan en sus Biblias a ir a Romanos capítulo 5, versículo 14. Aquí Pablo les dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es, dice Pablo, figura del que había de venir. Entonces aquí vemos que el tipo es Adán, dice Pablo, la cual es figura. ¿Y el antitipo quién es? Es Cristo, ¿verdad? No queremos decir con que el tipo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento sea irreal. El tipo es real, es histórico y viene de Dios. Lo que sí podemos decir es que los tipos del Antiguo Testamento son imperfectos y temporales. Es imperfecto en el sentido de que se habría de cumplir en el Nuevo Testamento. Y son temporales porque son manifestados para apuntar a algo que tiene un cumplimiento en el Nuevo Testamento, un cumplimiento pleno. Entonces el antitipo que encontramos en el Nuevo Testamento es perfecto y es eterno. Los tipos tienen un propósito que se cumplen en el antitipo. El tipo no es lo esencial, ni tiene un cumplimiento pleno. Y al estudio de los tipos, hermanos, se le conoce como tipología. Y en la tipología, lo menor apunta a lo mayor. Y este concepto está relacionado con el tema promesa-cumplimiento y con la unidad orgánica de la Biblia. Lo primero tiene su cumplimiento en lo último, el tipo en el antitipo. Es por eso que Cristo es llamado el verdadero sacerdote. En Él se cumple lo que el sacerdote en el antiguo pacto representaba, el perdón de pecados de una vez y para siempre. Si vemos otro ejemplo en Números, y vamos a Números 21:9, para comprender lo que son los tipos y el antitipo, dice así Números, que es un libro del Antiguo Testamento. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahí vemos lo que es un tipo. Y como Moisés, dice Juan 3:14, vamos a ver el antitipo, que la misma escritura nos dice que es. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
El antitipo aquí vemos es Cristo. La serpiente de bronce prefiguraba la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que todo aquel que creyera en Él, en su obra, no morirá. Aquel que no mire a Cristo con fe, continuará en su estado de muerte espiritual. Y damos aquí gracias a Dios por su palabra, por el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios por la Biblia, que tenemos, que es su revelación total. Juan Calvino dice lo siguiente al respecto. Dice, el Señor llevó a cabo este ordenado plan, administrando el pacto de su misericordia. Mientras más se aproximaba el día de la revelación total con el paso del tiempo, más aumentaba cada día el resplandor de su manifestación. Por consiguiente, al principio, cuando la primera promesa de salvación fue dada a Adán, ésta brilló como una chispa débil. ¿Verdad? Podemos pensar que está hablando de los tipos en el Antiguo Testamento. Y dice Calvino, entonces, mientras se le añadía, la luz crecía en intensidad, irrumpiendo cada vez más y expandiendo su resplandor más ampliamente. Por último, cuando todas las nubes se dispersaron, Cristo, el sol de justicia, iluminó totalmente la tierra. ¿Verdad? Aquí vemos la revelación progresiva, vemos al tipo y al antitipo. Y regresando a Hebreos en el versículo 14 del capítulo 4, para tener contexto de nuestro pasaje de hoy, el autor de la carta empezó a tratar el tema del sumo sacerdocio de Cristo. Nos dijo que Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, traspasó los cielos para ministrar en la misma presencia de Dios. En el capítulo 5, el autor trató un poco sobre los requisitos para ser sacerdote, según la ley mosaica, y mostró cómo Cristo cumple sobradamente esas condiciones morales y espirituales. En los versículos 5 y 6, el autor ha iniciado dando algunos adelantos de por qué Jesús es sacerdote. Recordemos que por la ley mosaica no podía hacerlo, porque solo los miembros de la tribu de Leví podían aspirar a ese oficio. Y Jesús era descendiente, hermanos, según la carne, de la tribu de Judá. Entonces el autor dice que Jesús fue declarado sumo sacerdote, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. Pero el autor, en el verso 11, recordemos que decide interrumpir el discurso sobre el sumo sacerdocio de Cristo, con el fin de dar una exhortación a los lectores, que son las exhortaciones que hemos visto en las predicaciones pasadas. Pero en esas exhortaciones les motiva a no obviar este tema doctrinal, pues aunque es bastante difícil de entender, no obstante, en esta doctrina encontramos su iglesia, su pueblo, gran consuelo para nuestra salvación. Y ella nos permitirá arraigarnos en la fe cristiana. Hermanos, el tema del sumo sacerdocio de Cristo es alimento sólido que produce madurez espiritual, del cual se ha hablado en el capítulo 5, de los versos del 11 al 14. Y recordemos también que los hebreos corrían el riesgo de quedarse con la sombra y despreciar a la realidad que es Cristo. Corrían el riesgo, podemos decir, de quedarse con los tipos y despreciar al antitipo, al cumplimiento, ¿verdad? Si Jesús no es para el creyente el sumo sacerdote que intercede constantemente en el santuario celestial, entonces la inseguridad, el temor de ser rechazados por Dios como consecuencia de la imperfección que aún acompaña al creyente, podrá ser presa de él y volverlo infructuoso. El gran tema de la fe se fundamenta precisamente en la doctrina del sumo sacerdocio de Cristo. Veamos algo de historia de Melquisedec en nuestros versos que son del 1 al 3 del capítulo 7. Siendo que el sumo sacerdocio de Jesús no es del orden de la clase de sacerdocio levítico, dijimos, sino de la línea o el orden de Melquisedec, el autor de Hebreos nos regresa a Génesis 14, de los versículos de 18 al 20. Si gustan pueden ir a sus Biblias, a Génesis, capítulo 14, versículos 18 al 20. Y nos regresa el autor de Hebreos a Génesis para mostrarnos quién es Melquisedec y cuál es su relación con Jesús.
Y veamos qué dicen estos versos. Dice así la palabra de Dios. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Eso es lo que vemos de Melquisedec en Génesis, en el Antiguo Testamento. Es importante iniciar aclarando que la consideración que el autor de Hebreos hace de Melquisedec en este capítulo es una visión o reflexión del Antiguo Testamento, desde y a partir de Cristo. Es decir, la visión que tenemos aquí de Melquisedec es una interpretación de la Escritura en la época apostólica. Es como pensar que el autor de Hebreos observó Génesis a la luz de lo que pasó ya en el tiempo apostólico. Él interpretó las Escrituras de esa manera, vio el tipo y al antitipo. Y Hebreos 7, del 1 al 3 que leímos, lo voy a volver a leer para recordar. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y este misterioso personaje que aparece de una forma abrupta en la historia bíblica, y asimismo desaparece de ella también, vemos que sale a recibir a Abraham, luego de que éste venciera en la batalla de la Confederación de los Reyes, liderados por Kedorlaomer, y recuperara los bienes y las personas que estos habían tomado de Sodoma y otras ciudades cercanas. Abraham decidió formar un ejército con sus siervos y atacar a estos malvados reyes, de manera especial porque no solo se había llevado los bienes de los habitantes de Sodoma, recordemos que también se raptaron a su sobrino Lot. Y luego de esta batalla, Abraham regresa a su tierra con los bienes y las personas que había él rescatado. Y en ese camino a casa, sale a su encuentro el misterioso personaje llamado Melquisedec. Es interesante ver cómo aquí Abraham no buscó a Melquisedec, sino que Melquisedec sale a su encuentro. El encuentro se da en el valle de Sabe. Y en Génesis Melquisedec es presentado como sacerdote del Rey Altísimo. Y el nombre de Dios en este verso de Génesis que usó para bendecir a Abraham al salir de su encuentro es El Elión, que significa Dios Altísimo. El Dios Altísimo se refiere al Dios que está por encima de todos los dioses, dioses con D minúscula. El nombre Melquisedec se deriva de dos palabras, Melech, que significa rey, y Sedec, que significa justo, y hace referencia a un lugar afamado por su justicia, hace referencia al reino de este Melquisedec que era justo. Así que Melquisedec significa rey de justicia, como dice Hebreos 7:2. Melquisedec también era rey de Salem, más bien era rey de Salem. Este nombre se encuentra asociado con la palabra Shalom, es decir, paz. Él era rey de paz, como también nos dice nuestro verso 2. Y es posible que Salem haga referencia a la ciudad que más tarde sería conocida como Jerusalén. Y también rey de Salem, esto es, dice el verso, rey de paz. Y aunque no sabemos de quién recibió Melquisedec el conocimiento del verdadero Dios, en medio de ciudades que se caracterizaban por su idolatría, lo cierto, hermanos, es que este hombre, Melquisedec, no solo conocía al verdadero Dios de los cielos, sino que le servía, y por eso es llamado sacerdote del Dios Altísimo. O sea, aparte del pueblo, yo veía esto, aparte del pueblo de Israel, había un pueblo gobernado con justicia por el rey que era Melquisedec. Y respecto a la idolatría de los pueblos vecinos de Melquisedec, dice Juan Calvino, dice, es un país lleno de corrupción y de tantas supersticiones
Y encontrar a un hombre que mantuviera puro el culto a Dios no fue cosa fácil, porque de un lado estaba Sodoma y Gomorra, y por el otro los cananitas, de modo que por todas partes estaba rodeado de hombres impíos el reino de Melquisedec, que era justo. El comentarista Simón dice: en el mundo gentil del tiempo de Abraham todavía quedaban restos de verdadera adoración a Dios, el Creador de los cielos y la tierra. Melquisedec servía al Dios de Abraham y mantenía la tradición desde los tiempos del paraíso, cuando la humanidad reconocía todavía solamente a un Dios verdadero. Melquisedec bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y hermanos, en este acto se muestra que Melquisedec es superior en honra y oficio que Abraham. Pues como dice Hebreos 7:7, el menor es bendecido por el mayor. Y la bendición no solo fue material al darle pan y vino, sino espiritual. Recordemos que el autor de Hebreos quiere todavía convencer al pueblo hebreo que estaba a punto de despreciar al antitipo y tomar los tipos, diciendo que Melquisedec era mayor que Abraham, ¿verdad? Y poniéndole ejemplo como tipo de Cristo a Melquisedec. Y aquí vemos un tipo del oficio del rey, pero también del oficio sacerdotal. Como rey, cuando le da pan y vino, y aparte lo bendice. Como rey, provee para las necesidades materiales de Abraham, quien luego de salir de la batalla, viene cansado, hambriento y sediento. Pero como sacerdote, le da lo que Abraham más apreciaba. Le da la bendición del Dios Altísimo, el Creador o dueño de todo lo que existe. Siendo que Melquisedec, como sacerdote, bendice a Abraham en nombre del Dios Altísimo, Creador de todas las cosas, entonces él es el más indicado para recibir de Abraham los diezmos del botín que ha quitado a la confederación de los reyes. Y en ese tiempo, hermanos, era común ofrecer un diezmo de los despojos a los dioses. Así Abraham reconoció a Melquisedec, pero no como cualquier sacerdote, sino como sacerdote de Dios. El relato de Génesis presenta a Melquisedec como un rey sacerdote, como un representante de Dios, que reinaba como en justicia. Estas dos características, justicia y paz, tienen connotaciones mesiánicas, como dice Isaías, capítulo 9, en los versículos del 6 al 7. Si me ayudan a ir a sus Biblias, a Isaías, capítulo 9, del versículo 6 y 7. Es un texto muy conocido. Y dice así la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Estas características de Melquisedec, rey y sacerdote, con un reino de justicia y paz, describen perfectamente a quién: a Jesús, al Mesías, quien según el Salmo 110, versículos del 1 al 4, cumple con las funciones de sacerdote y rey. Dice así David: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. En el verso 3 de Hebreos, hermanos, vemos que dice que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Y dice que permanece sacerdote para siempre. ¿Pero qué significa esa declaración? Esa declaración de que no tiene padre, ni principio de días, ni fin de vida, refiriéndose a Melquisedec. Y para comprender, tenemos que saber que para los judíos era muy importante el conocer su genealogía,
saber quiénes fueron sus ancestros y de qué tribus provenían. De manera especial, los que aspiraban al sacerdocio servicio en el templo. Ellos debían demostrar que efectivamente permanecían a la familia sacerdotal levítica. Y un ejemplo claro de importancia de las genealogías para el que aspira al sacerdocio lo encontramos en Esdras. Les invito a que vayan en sus Biblias a Esdras, capítulo 2, versículos 61 y 62. Ahí vamos a ver la importancia que tenían las genealogías para el pueblo de Israel. Dice así la palabra de Dios: y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaya, los hijos de Cos, estos buscaron sus registros de genealogías y no fue hallado. ¿Y qué pasó porque no fue hallada esa genealogía? Dice el texto: y fueron excluidos del sacerdocio. Hermanos, para ejercer el sacerdocio se debía tener una genealogía comprobada. Pero en el caso de Melquisedec, las Sagradas Escrituras no mencionan su genealogía. No sabemos quién era su padre o su madre, a qué pueblo pertenecía, no nos dice la palabra. Él no era un sacerdote de la clase de Aarón, porque de estos se requería que fueran descendientes de las tribus sacerdotales. Pero Melquisedec no era miembro de ninguna de esas familias. Es interesante hacer notar que la palabra usada por el autor de Hebreos para padre y madre son apator y ametor. En griego corriente se usaban estas palabras en relación a niños desamparados o gente de baja clase, gente que no tenía una genealogía. Y apator era la palabra que se usaba en documentos legales, especialmente para decir que el padre era desconocido. Por lo que se concluye, hermanos, que el autor está diciendo que Melquisedec en el registro bíblico es de padres desconocidos. También en el Antiguo Testamento se suele mencionar los años de vida de cada uno de los patriarcas o personajes principales o importantes. Pero de Melquisedec no se nos dice nada. Por eso el autor dice que él es sin padre y sin madre, sin principio de días ni fin de vida. Es decir, en las Sagradas Escrituras no se nos menciona a sus padres ni cuántos años vivió, ni se nos dice cuándo murió. Y esto no significa, hermanos, que él, Melquisedec, no conoció la muerte. De seguro que sí la conoció. Decíamos que Melquisedec es un tipo, ¿verdad?, de Cristo. Pero no encontramos su registro en el libro sagrado. De manera que el autor usa el silencio de las Escrituras para establecer una comparación entre Melquisedec y el Señor Jesús. Esa comparación lo hace en cuanto a su oficio sacerdotal. Dijimos que el autor de Hebreos ve a Melquisedec como un tipo y nos lo muestra el antitipo en el Nuevo Testamento. El autor nos dice que Melquisedec y Jesús, el autor no dice que Melquisedec y Jesús sean iguales. Él dice que son semejantes. El autor solo quiere dar una ilustración del sacerdocio de Jesús usando una ilustración del Antiguo Testamento. Así como Melquisedec es sacerdote sin ser de la tribu de Leví, de la misma manera el Hijo de Dios ha recibido el sacerdocio de parte de su Padre, ¿verdad? Su eterno Padre. Y así como de Melquisedec no se nos dice cuándo inició su sacerdocio ni cuándo terminó, el Hijo de Dios es sacerdote para siempre. Él es el único en su línea, así como lo fue Melquisedec. No debemos pensar que Melquisedec es una teofanía o una aparición de Cristo preencarnado, o un ángel que bajó en ese tiempo. El autor de Hebreos solo toma el silencio de las Escrituras para decirnos que Melquisedec es un tipo de Cristo, en el sentido de que de él no se menciona el día de su nacimiento ni su muerte. Es como si fuera eterno. No obstante, Cristo es con toda seguridad eterno. Su sacerdocio, hermanos, no tiene fin, ¿verdad? Y vamos a ver algunas aplicaciones pequeñas. Nos dice así como Melquisedec tenía un nombre que expresaba la característica principal de su reinado, es decir, la justicia, nuestro sumo sacerdote, Jesús, manifiesta de manera perfecta la justicia de Dios, de manera que todos sus súbditos, como justificados,
y justificados ante el Padre Eterno por la obra perfecta que Él hizo en la cruz. Si somos hijos de Dios, hermanos, su Espíritu Santo nos ayuda y nos ayudará a conducirnos en este reinado de manera piadosa y justa. El Hijo de Dios derrama la justicia sobre su pueblo, como dice Zacarías 9:9. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Delante del Padre somos injustos e impíos debido a que aún hacemos muchas malas obras. Pero por la obra de intercesión de nuestro eterno Melquisedec, de nuestro Rey de justicia, el Señor nos ve siempre como santos, justos y perfectos. Seamos por ello, hermanos, agradecidos con nuestro Rey justo y gocémonos en obedecerle, porque Él no es un Señor tirano, sino un soberano que derrama su amor sobre todo su pueblo. ¿Seremos, hermanos, infieles ante este Rey tan benévolo? El reinado de justicia de Melquisedec dio como fruto la paz. Por eso Él reinaba en Salem, que se llamaba ciudad de paz. El Melquisedec del nuevo pacto, nuestro eterno Rey Jesús, inunda todo el reino con su justicia, derramándola sobre todos sus súbditos de manera que les da abundantemente para que vivamos en justicia delante de nuestro Santo Padre. Y la paz, como fruto de esa justicia, se extiende por todo el reino, llenando de esperanza y solaz al pueblo del Señor. Como dice Isaías 9, versículos 6 y 7, dice: y se llamará su nombre Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Los hombres no podemos disfrutar de la verdadera paz, la tranquilidad interior, porque constantemente, hermanos, estamos violando la ley del Señor y sabemos que somos merecedores de su ira, pero a través de Cristo, de su obra perfecta, somos reconciliados con el Padre Santo y ahora gozamos para siempre de tranquilidad y solaz, sabiendo que nuestro Melquisedec, que es Rey de paz, intercede siempre por nosotros ante el Creador, librándonos así de la ira de Dios. Recordemos lo que Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Si ya conoces al Salvador Jesús de manera personal, y ahora has depositado toda tu confianza en Él, de manera que ya no esperas ser aceptado por Dios basado en tus buenas obras, entonces la paz de Dios debe inundar tu alma. El apóstol Pablo lo expresa así en su carta a los Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra inspirada, Señor, toda suficiente, a través de la carta a los Hebreos, nos habla de un tipo en el Antiguo Testamento que es Melquisedec, que prefiguraba a nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias por este sacerdote eterno que tenemos ahora, que es Cristo nuestro Salvador. Te damos gracias porque vemos en tu palabra de manera la revelación progresiva y vemos tu misericordia, cómo es que nos vas mostrando tu grandeza, nos vas mostrando tu amor y misericordia hacia nosotros, Señor. Nos vas enseñando cada día. Te pedimos que el Rey de justicia, el Rey de paz, Señor, inunde e ilumine nuestros corazones, que Él sea realmente nuestro Rey y que realmente podamos poner nuestra fe en Cristo Jesús, que no sea en nuestras obras, que no sea en nuestras actividades, que no sea en nada, Señor, porque ciertamente serían y son insuficientes. Te damos gracias por nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, y te damos gracias en el nombre de nuestro amado y glorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Hermanos, es tiempo de dar nuestras primeras ofrendas, recordando los requisitos para ofrendar, son hacerlo voluntariamente, con alegría y con sencillez de corazón, ¿verdad? Entonces, si cumplimos estos requisitos, podemos